¡Buen día! ¡Ay, qué alegría de presentar este programa, abriendo puertas de la Asociación de Síndrome de Williams de Argentina! Soy Ari, tengo 18 años y estoy muy feliz de presentarles hoy un programa de abogados. La primera es mi mamá, Laura, y Juan, el papá de Marianita. Los entrevista Gaby, otra abogada, mamá de los gemelos, Rami y Santi. Aprenderemos mucho, les paso a Gaby para que comience el programa. Los quiero. Ay, hermosa Ari. Bueno, buenos días. Hoy nos encontramos en una nueva jornada de Abriendo Puertas, donde vamos a entrevistar a dos personas que queremos mucho, que son Laura Duna, que es abogada, y Juan Matienzo, que también es abogado, y son papás. También como dijo Ariana, de chicos con síndrome de Williams. Le damos la palabra a ellos para que se presenten. Hola, ¿cómo están, Juan, Laura? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bueno, un placer estar en este programa de Abriendo Puertas, que se ha iniciado en esta época de pandemia y que la verdad nos ha traído muchas gratificaciones a todos y aprendemos un montón. Esperemos que con el programa de hoy podamos ayudar a los papás, que estamos todos en la misma situación, y conocer un poquito más de los derechos que tenemos. Muy bien. Hola, Juan. Bueno, ¿qué tal, Gabriela? Hola, Laura, ¿cómo están? Bueno, buenos días a todos. Gracias. Bueno, hemos hablado que trataré de lo menos académico posible y lo más práctico y útil para las familias. Así que, bueno, intentaremos que así sea, que sea de utilidad para todos. Perfecto. Bueno, antes de comenzar esta entrevista a ustedes dos, a mí me gustaría hacer una breve introducción de acuerdo a cómo fue evolucionando nuestro derecho en cuanto a las personas con discapacidad. Sabemos que tenemos un camino muy largo por recorrer sobre los derechos, pero a partir de la reforma del Código Civil, hemos tenido un avance donde se pone a la persona con discapacidad como sujeto de derecho y donde antes era un sistema muy protectorio y esa persona era objeto de protección. Entonces, ¿qué hacíamos? Le sacábamos todos sus derechos, toda su toma de decisiones y toda su autonomía, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Esta persona no podía decidir por sí misma. Con la reforma del Código Civil lo que se logró es que esta persona conserve sus tomas de decisiones a través de un sistema de apoyos que le brinda, que son personas que ellos pueden elegir, y bueno, todas las tomas de decisiones que ellos hagan la van a hacer acompañados de estos sistemas de apoyo. Esto se va a ir desarrollando, lo que estoy diciendo, a lo largo de la entrevista y bueno, tal vez se va a comprender un poquito mejor a lo que nos referimos. Bueno, voy a comenzar con Laura. Laura, ¿nos podrías comentar qué se entiende por discapacidad, esta palabra que a veces nos cuesta tanto decir,
pero bueno, nuestro sistema de derechos está definida como discapacidad. Y a partir de ahí, ¿cuáles serían las prestaciones y derechos que nuestros hijos tienen, no? Sí, Gaby. Bueno, muy buena la introducción que has hecho al respecto, porque es muy, muy cierto eso, el hecho de que las personas con discapacidad puedan tomar decisiones en caso de poder hacerlo, los posiciona en otro lugar. Las leyes que yo voy a tocar en esta parte del programa, que como ya dijo Juan, el tema que nos toca hoy conversar a nosotros no es el más divertido al lado de las experiencias de vida y de las experiencias de hermanos y los programas que hemos tenido, son temas un poco más tediosos y vamos a intentar lograr que esto sea llevadero, entendible, dinámico, dentro de las posibilidades que tenemos y con lo que contamos. En efecto, las leyes a las que yo me voy a remitir son leyes de larga data. La 22.431 es del año 81 y la 24.901 del año 97. Esto para situarnos un poco en tiempo y espacio en base a lo que introdujo al tema conforme las palabras de Gaby. Bueno, estas dos leyes tienen características diferentes. En esta ocasión elegí empezar por la más nueva, por la del 97, porque hace más referencia a lo que vivimos en la actualidad. La del 81 la voy a mencionar a continuación. Y voy a decir de la ley más antigua, que define la persona con discapacidad a toda aquella persona que padece una alteración funcional permanente o prolongada, físico o mental, en relación a la edad o el medio social que implique desventajas para la interacción familiar, social, educacional, laboral. Esa es la definición de la ley, ¿sí? De este momento. Esto, como ya anticipamos, ha tenido y sufrido algunas variaciones que lo vamos a ver a lo largo del programa. ¿Qué es importante de estas leyes? Primero me voy a remitir a la 24.901. Algo sumamente importante a destacar es basarnos en el nombre que recibe esta norma. Esta norma se llama Sistema de Prestaciones Básicas de Habilitación y Rehabilitación Integral a favor de personas con discapacidad. Esto significa que estas prestaciones son básicas, no que son las únicas, ¿sí? Y esto es sumamente importante porque nosotros, al ser padres y transitar el camino de muchos padres que nos están escuchando, sabemos que las cosas existen, que podemos hacer uso de ellas, que hay terapias a las cuales podemos acceder, pero nos enfrentamos a la realidad de que no logramos la cobertura de la obra social o de la prepaga. Tema que vamos a desarrollar más adelante. Pero bueno, tengamos en cuenta que esta norma, si no tiene alguna de las terapias especificada en el texto, no significa que el prestador, obra social o prepaga, no tenga que hacerse cargo de la prestación. Esto es sumamente importante, porque es básico de cualquier rechazo el decir que no se encuentra dentro de la ley o no se encuentra dentro del nomenclador, que ahora vamos a llegar y a especificar de qué se trata. La ley 24.901, vamos a dar a grandes rasgos qué tiene dentro de la ley. No la vamos a contar toda, tenemos la intención de no aburrir. Básicamente tenemos prestaciones básicas, que serían los primeros artículos, que se refiere desde la concepción hasta la etapa adulta del ser humano. Sería la cobertura integral y la coordinación en los diferentes ámbitos. En la primera etapa de
terapéutico, pedagógico y de recreación, y después, a medida que se va creciendo, vamos interrelacionándonos con el medio social de diferentes maneras. Eso, en línea general, serían los primeros artículos de la ley. Después tenemos una sección donde dice servicios específicos, y ahí es donde está el problema, fundamental. Servicios específicos es una sección de la ley meramente declarativa, como decimos nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Hay enunciados, se dice cuáles pueden ser, no que pueden ser solo esos, ¿sí? Muy importante marcar esta diferencia, porque esto es lo que nos trae los mayores inconvenientes. Dentro de esto tenemos la estimulación temprana, la educación inicial, la educación básica. Ahí también quiero marcar algo, está dividido por etapas. Estas etapas de educación inicial y educación básica también tienen un límite de edad que establece la ley. Otra de las cosas sumamente importantes, este límite de edad también es meramente enunciativo. No significa que la persona tenga que cumplir exactamente, es decir, la etapa inicial sería de 3 a 6 años, la etapa básica de 6 a 14 años. Estas etapas pueden llevar más tiempo. Tengamos en cuenta que estamos hablando de personas, de seres humanos, que cada una tiene su propio tiempo. Y eso también es muy importante, porque esta es una lucha muy, muy común en la escolarización. Así que eso me parece que es algo para destacar. Después tenemos, bueno, centro de formación laboral para los más grandes, centro de día. El centro de día es el desempeño para la vida cotidiana. Después tenemos centro educativo terapéutico. Ahí hay una incorporación de conocimiento y aprendizaje, es como una continuación de la escolarización también. Centro de rehabilitación, bueno, y rehabilitación motora. Los enumero como para que sepan que existen. Nada. Después, si queremos saber a qué se dedica cada uno, sabemos que la ley lo contiene y lo podemos sacar de allí. Algo muy importante para nosotros, padres de chicos con síndrome de Williams, prevé la 24901 una atención odontológica integral, desde la práctica primaria hasta las prácticas más complejas, inclusive la quirúrgica, contemplando el uso de la presencia de un anestesiólogo en caso de ser necesario. Lo marco porque esto también es algo con lo que tenemos que luchar. Sí. Después la ley se va a ¿Sí, Gaby? No, estaba pensando esto de la odontología, que es muy importante y muchas veces no lo quieren cubrir las obras sociales. No, y por eso me parecía importante destacarlo, no aburrirlo, pero sí destacar estos puntos. Después tenemos, bueno, sistemas alternativos de grupo familiar. Esto es en caso de que la familia no sea contenedora o la persona no pueda permanecer en el seno familiar. Bueno, ahí ya se abren un abanico de posibilidades que tampoco puedo desarrollar para tratar de llegar a cubrir todos los temas que tenemos pautados. Pero existen diferentes tipos de hogares, residencias, pequeños hogares, diferentes nombres con diferentes funciones. Esto lo puede pedir la persona con discapacidad o lo puede pedir el representante legal. Eso sí me pareció importante destacar. Y como final de esta norma, tenemos prestaciones complementarias. Dentro de las prestaciones complementarias, me pareció importante destacar una que se incorporó en el 2009 como inciso D de un artículo y quedó medio en la nebulosa porque está sin reglamentar. Nosotros los abogados decimos que la ley que existe pero no está reglamentada, es decir, no dice cómo se va a aplicar, es como si no existiera. Es lo que pasa con este artículo. Se refiere a la asistencia domiciliaria.
La asistencia domiciliaria, que nosotros también lo charlamos mucho en la asociación y es muy, muy útil para nuestros hijos, ayuda a favorecer la vida autónoma de la persona en diversos sentidos. Y esto es algo que está prescrito en la norma, y una de las situaciones por las cuales las obras sociales o prepagas no lo quieren cubrir, se debe a que no está reglamentada. Ese es el primer escollo con el que nos encontramos. Bueno, no está reglamentado, pero se puede aplicar, ¿sí? Porque figura. Así que es pelear. Ahora vamos a contarles un poco qué formas de pelear tenemos, pacíficas obviamente, y bueno, para lograr nuestros objetivos. La otra ley, y ya con esto voy a terminar, pero si bien es más antigua, porque como dije, la 22.431 es del año 81, me pareció muy importante. Esta ley trata de integrar todo muy sucintamente: la atención médica, la educación y lo que es seguridad social. Pero hace mucho hincapié en el tema trabajo, y esto me pareció muy importante, porque tenemos a nuestros adultos pertenecientes a la asociación, que es como que en los congresos nos reclaman, esto lo voy a decir, que nunca llegamos a ellos. Es como que siempre empezamos por el principio, así que es como que ellos quedan más relegados. Bueno, esta ley que hablaba básicamente en varios artículos de la etapa adulta, del trabajo, marca la obligación del Estado Nacional en cualquiera de sus formas, o sea, los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, en cualquiera de sus formas, porque puede ser directamente el Estado, o puede ser una empresa del Estado, o donde el Estado tenga participación, tiene la obligación de tener empleado dentro de su planta el 4% del total de empleados de la administración pública, ¿sí? O sea, del Estado Nacional. Esto, aunque parezca irrisorio, está estipulado en la ley. En caso de no cumplirse, se estipula que se configuraría un delito, que es el de incumplimiento de las funciones del funcionario público, incumplimiento de los deberes del funcionario público, perdón. Así que bueno, debiera hacerse cumplir. La asociación, como sociedad civil, está trabajando sobre una ley que tenemos desde hace poco tiempo, que es la 2016, que es sobre el acceso a la información pública, para pedir informes al Estado y saber si este 4% está cubierto o no. Porque bueno, es una posibilidad de salida laboral al alcance de la mano. Lo único que se requiere es idoneidad para el cargo a desempeñar, ¿sí? Lo cual es muy amplio, pero posible de llevar a cabo. También las empresas privadas que tengan concesión con el Estado, y también el Estado tiene que habilitar lugares dentro de la administración pública para poner pequeños comercios. Deben haber sitios, para hacerlo más práctico. Por ahí hay kioscos, fotocopiadoras, en AFIP, en ANSES. Esto está habilitado por esta ley. Hay que inscribirse, se solicita, se requiere mediante una petición escrita y debiera otorgarse. En educación, lo que hace esta ley, como es más antigua, es simplemente delinear que debiera haber programas de inserción a la educación, cosa que hoy día esto medio cayó en desuso. Tenemos mucho más trabajado en el tema, que era lo que decía Gaby, de lo que esta ley expresa. Entonces, no, acá hablaba de integración al sistema educativo. La integración al sistema educativo ya la tenemos. Todos los chicos, o la mayoría, o casi todos, están escolarizados. Lo que hoy se pelea es
y corresponde la integración en la educación común, que sí corresponde, esta ya es una batalla ganada, y bueno, después obviamente la decisión de los padres. Más o menos, a grandes rasgos, espero haberles dado elementos como para saber de dónde nos podemos agarrar para pelear por los derechos de nuestros hijos. Bueno, muy claro, Laura, muchas gracias. Bueno, vamos con Juan. Juan, ¿qué es el Sistema Nacional de Seguros de Salud? ¿Y quiénes son los principales obligados a ese seguro? Bueno, el Sistema Nacional de Seguro de Salud es un conjunto de normas, leyes, decretos, resoluciones que organizan el Sistema Nacional de Salud con el objetivo de que no quede, que todos los que habitan el suelo argentino tengan una cobertura de salud, ¿no es cierto? Entonces, se prevé un plan básico, el plan médico obligatorio, al que van a estar obligados a brindar todos los prestadores. Bueno, y por supuesto las leyes que mencionó Laura recién y que establecen una serie de prestaciones también están incluidas dentro de las obligaciones de estos prestadores. Bueno, ¿quiénes son los prestadores? En primer lugar, las obras sociales nacionales, que brindan obviamente cobertura a todos sus afiliados. Después se incorporaron las empresas de medicina prepaga, y hay una ley que tiene un solo artículo que dice que las empresas de medicina prepaga tienen las mismas obligaciones que las obras sociales, o sea que están absolutamente equiparadas en cuanto a las prestaciones que están obligadas a dar. En tercer lugar, por supuesto, para sus afiliados. O sea que tenemos por ahora dos categorías de beneficiarios, los afiliados a las obras sociales, los afiliados a las empresas de medicina prepaga. Y todo el resto, quien tiene la obligación de brindarle el servicio es el Estado Nacional. Esto es importante porque, dado el estado de desempleo que vamos teniendo, cada vez van a ser menos las personas que estén amparadas por los sistemas de obras sociales. Pero bueno, ese es otro tema. Y el Estado Nacional que tiene... Bueno, después tenemos las obras sociales provinciales. Las obras sociales provinciales obviamente amparan a todos los empleados públicos provinciales y municipales de las provincias correspondientes. Las provincias, en el sistema federal argentino, las provincias se han reservado, es uno de los derechos que se han reservado a las provincias, es el régimen de salud. Cada provincia suele dictar de salud, pero, por ejemplo, la ley 24.901 que mencionaba Laura, otorga a las provincias la posibilidad de incorporarse o de adherir a esta ley, y entonces las provincias en ese sentido, las que adhieren, van a tener las obras sociales provinciales, van a tener las mismas obligaciones que las obras sociales nacionales. Hay varias provincias entre las que sé que han adherido al sistema, están Neuquén, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, Mendoza, San Juan, seguramente alguna otra. La provincia de Buenos Aires no adhirió, tiene su propio... Después vamos a hacer alguna referencia a jurisprudencia reciente, la Suprema de la Nación y la Suprema Corte de la Provincia, donde se obliga a la obra social provincial a cubrir las prestaciones. Después lo vamos a ver más tarde. Así que bueno, este es un poco el panorama de quiénes son los obligados, a quién le podemos reclamar los derechos que nos otorgan las leyes que decía Laura. Y hay otra cosa que puede ser de interés. El Estado Nacional además es garante de las prestaciones que no puedan llevar a cabo los otros prestadores. Ejemplo, una obra social quiebra y el adherente a esa obra social con tal motivo no puede beneficiarse de la prestación que le tiene que dar, y entonces el Estado Nacional actúa ahí como garante de la prestación que debió haberle dado la obra social.
Así que bueno, más o menos este es el panorama de lo que es el Sistema Nacional de Seguro de Salud y quiénes son los obligados a prestar las opciones, valga la redundancia, en las leyes. No, la pregunta siguiente, Gabriela, sigue, bueno, ¿y las cumplen, no las cumplen? Si las cumplen, ¿qué hacemos? Si no las cumplen, ¿qué hacemos? Etcétera, ¿no? Sí, sí, justamente te iba a preguntar eso. ¿Qué pasa si no cumplen? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué vías tenemos los papás como para hacer valer los derechos de nuestros hijos? ¿Cuáles serían las vías o las herramientas con las que contamos? Bueno, tenemos varias herramientas y yo en esto los quiero alentar a que las usemos, porque a veces nos puede ocurrir que por, no sé cómo llamarlo, a veces por desconocimiento, por, en fin, diversos motivos que nos hacen que no ejerzamos nuestro derecho. Yo me acuerdo, o sea, cuando yo era muy chico, es uno de los recuerdos más antiguos que tengo. Yo voy a tener 6 años, supongo. Y estaba con mis padres leyendo el diario, o sea, era un domingo, la página de chistes y de historietas, ¿no? Y había una adivinanza, a ver si la sacan. Es una cosa que uno nunca quiere tener, pero si la tiene, no la quiere perder. ¿Saben qué? Un juicio. Un juicio, un pleito. Claro, uno nunca quiere tener un juicio, pero lo quiere ganar, ¿no? Bueno, ese es el tema, que a veces le tenemos un poco de miedo, ¿no? A lo judicial, a ese mundo que nos puede ser desconocido, y yo creo que, bueno, tenemos que perderle el miedo, entre otras cosas, porque estos son derechos que en realidad son obligaciones, son deberes para nosotros, ¿no? Porque tenemos que ayudar a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres, en fin, la persona que sea que lo necesita. Que estos son esos derechos que entran en la categoría de deberes, en definitiva, para nosotros, ¿no? Así que bueno, y el tema, bueno, ahí tenemos como dos grandes vías de reclamo. La primera es una vía administrativa. Ojo, esto no significa que sean excluyentes las vías, ni que uno tenga que recorrer pero la vía administrativa y si falló, ir a la vía judicial. Son dos cuestiones paralelas. Uno puede ir directamente a la acción judicial, pero también es bueno saber que tiene la posibilidad del reclamo administrativo. Bueno, una posibilidad de reclamo administrativo es hacer una denuncia en la Superintendencia de Seguro de Salud, que justamente es el órgano de control de las sociales y de las empresas de medicina prepaga. Yo creo, Gabriela, que vos has tenido alguna experiencia en ese tema, así que por ahí sería bueno que vos lo comentaras, si te parece. Sí, sí, nosotros tuvimos varios reclamos ante la superintendencia. Una, era por, falta de cobertura por parte de la obra social que se negaba a cubrirnos ciertas prestaciones. La verdad que recurrir a la superintendencia es un trámite muy rápido, se llena un formulario, se presenta la documentación que tengamos, por ejemplo, puede ser la negativa, uno siempre tiene que pedir la negativa de la obra social, muchas veces se niegan a darla, pero aunque sea un mail, algún tipo de medio probatorio que signifique la negativa de la obra social. Y bueno, nosotros la verdad que presentamos el formulario, hicimos el descargo y cuando yo llamé a la superintendencia a los 2 o 3 días para saber cómo iba el reclamo, directamente ya lo habían notificado la obra social. Hay que tener en cuenta que la superintendencia siempre interviene por cuestiones de falta de cobertura, no por falta de pago, por ejemplo, a los prestadores. En ese caso, a mí también me pasó en otra situación donde las terapeutas no cobraban por parte de la obra social. Entonces lo que hicimos fue pedirle a cada terapeuta un papel firmado donde decía que a partir de tal mes se cortaba la cobertura por falta de pago.
Entonces lo pudimos transformar en falta de cobertura. Eso lo presentamos a la superintendencia notificó, creo que en 48 horas tiene que notificar a la obra social o a la prepaga, y la verdad que funciona muy bien. Es un medio de reclamo bastante efectivo, porque en cosa de 15 días las terapeutas ya estaban cobrando, o en el caso anterior donde habíamos hecho el reclamo por falta de cobertura, ya la obra social nos estaba brindando la prestación. Esa es la vía que tenemos administrativa, que es la Superintendencia de Servicios de Salud. Hay una página también donde ahí se puede averiguar, bajar el formulario de reclamo. Siempre piden que vayas presencial para presentar el descargo. Hoy en día, bueno, con el tema de la pandemia, no están dando presencialmente, pero en épocas, tiempos de situaciones normales, funciona muy bien. Así que, bueno, esa es una alternativa. Y, bueno, vos, Juan, nos vas a contar las demás, las otras acciones que tenemos. Perdón, Gaby. No sé. Sí, Laura. En base a lo que decías de la superintendencia, ¿tampoco lo hacen de manera virtual ahora en la pandemia? Sabés que creo que no está funcionando directamente. No sé, este último mes, habría que ir viendo con esta apertura que hubo, pero hace 2 o 3 meses atrás no estaba funcionando de ninguna forma. Ahora tendríamos que ver en este último mes si ya volvieron, que yo calculo que sí, que volvió, sí. Así Dale. que, bueno, esa es una de las alternativas que tenemos. Gracias. Bueno, Juan nos va a contar las próximas, lo que es judicial ya. Tenemos otro camino administrativo también, que es en relación a las prepagas, es la denuncia en la Dirección de Defensa del Consumidor, que también puede ser un camino. A lo mejor no es tan efectivo, pero a veces sí. En general, cada provincia tiene organizada su Dirección de Defensa del Consumidor, y en los grandes municipios también hay oficinas locales, lo cual, como las leyes de defensa del consumidor establecen multas que a veces son muy importantes, puede también ser un incentivo para que la paga reaccione y preste el servicio. Acá nos dice Grichu que es importante destacar que en el caso de IOMA no funciona así, ya que no la regula la superintendencia, efectivamente. Ahora, después vamos a hacer alguna mención sobre el tema de IOMA. Bueno, y después, por supuesto, está el reclamo judicial. Como decía Laura y bien Gaby, los últimos 25 o 30 años se ha movido mucho todo este tema de la salud y de las personas con capacidades especiales, y entonces lo que sí podemos decir ya es que hay una gran cantidad de jurisprudencia, o sea, de fallos, resoluciones judiciales, que son muy proclives a otorgar los beneficios, más que otorgar los beneficios, otorgar los derechos, de obligar a los prestadores a cumplir con sus obligaciones frente a las personas que tienen problemas de distinta índole. Tenemos una norma, por lo pronto, porque entre otras cosas ahora se invoca siempre el artículo 42 de la nueva Constitución, que establece que el derecho a la salud ya es una garantía constitucional, que ahora lo dice explícitamente. El artículo siguiente, el 43, establece que para reclamar los derechos vinculados a la salud se va a utilizar la vía más rápida y expedita, el amparo, como dice el artículo. Efectivamente, es un juicio muy rápido, con lo que es rápido en la Argentina, ¿no? Pero bueno, ahora vamos a verlo. El amparo es un proceso que tiene plazos mucho más cortos. La parte demandada tiene menos defensa para oponer, en fin, entonces se supone que se agiliza bastante el trámite. De todas maneras, hay amparos que pueden durar. Yo sé que un amparo dura 6 meses, pero hay amparos que duran 2 años, 3, 5 años, una cosa de loco. Ustedes, no sé si saben, pero
en el famoso monólogo de Hamlet, ser o no ser, esa es la cuestión. Bueno, hay una parte que dice, ¿quién puede aguantar la lentitud de los tribunales? Bueno, imagínense si en la época de Hamlet ya se quejaban de la lentitud de los tribunales en la 2020. Es terrible, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Para solucionar ese problema de la lentitud que puede tener eventualmente el amparo, existe una cosa que se llama la medida precautoria o la medida cautelar. Es una resolución que dicta el juez de manera muy rápida, de manera prácticamente inmediata. Mientras dura el juicio, rige esa resolución. Por ejemplo, yo tengo un caso muy concreto, hace unos años tuve varios temas de mi familia que tuve que plantear amparos de salud. Por ejemplo, a mi hija Mariana no le quería dar la prepaga el acompañante terapéutico. Bueno, entonces, si yo hubiera esperado que subiera la sentencia de amparo, que tardó 2 o 3 años en salir, a tener acompañante terapéutico, hubiera sido un retraso muy grande en sus posibilidades. Entonces pedimos una cautelar que nos la dieron, donde se estableció la obligación de pagar el acompañante terapéutico mientras tramitaba el juicio. Bueno, en definitiva es eso la medida cautelar, que mientras tramita el juicio se toma una decisión que resuelve el tema de manera transitoria. Bueno, una vez que uno tiene la sentencia, eso se convierte en definitivo. Y últimamente también los jueces inventaron una nueva medida cautelar que se llama medida cautelar autosatisfactiva, que bueno, como su nombre lo indica, no requiere una sentencia definitiva, es como que se cierra el juicio con esa medida cautelar autosatisfactiva. Es decir, es tan evidente la necesidad que hay de dictar esa resolución que listo, se dicta y ya se la tiene por definitiva. Por supuesto que esto no es habitual, no es muy habitual, se dan casos bien muy especiales, pero bueno, nosotros seguramente tenemos casos muy especiales, ¿no? Entonces, supongamos una operación urgente de corazón, es una cosa terrible, que tiene un costo bestial, que seguramente no podemos solventarlo. Y si la obra social nos la niega, y bueno, ahí se le dicta una medida cautelar, y ya después que se hizo la operación no hay mucho que hacer, o sea que en definitiva es un caso como para que se dicte una medida cautelar autosatisfactiva. Bueno, así que bueno, en definitiva esto, la medida cautelar, tenemos la sentencia, pero claro, puede ocurrir que también no quieran cumplir la sentencia. Bueno, y en ese caso, bueno, también los jueces tienen sus posibilidades. En primer lugar, una cosa que se llama atrainte, que son unas multas progresivas y periódicas, donde, por ejemplo, le dicen a la prepaga, bueno, si no cumple, le pongo una multa de 5 pesos por día hasta que cumpla. Y entonces, entonces con eso el prestador se siente más inclinado a cumplir. Y si pasaron los 5 o 10 días y no cumple, bueno, ahora la multa se la llevo a 10.000 pesos diarios, ¿sí? De tal manera de vencer la resistencia del prestador que no quiere cumplir con su obligación. Y por supuesto también está el recurso a hacer una denuncia penal por desobediencia, o desacato, que es el nombre técnico del delito de desobediencia a una orden judicial. Bueno, hay una cuestión que también ocurre para obtener la medida precautoria es muy importante, porque hay que fundarla bien, ¿no? La petición hay que fundarla, lo mismo que el amparo, hay que fundarlo bien, con todos los elementos de prueba que uno tiene. Pero para conseguir la medida cautelar, lo más importante es la orden médica, que sea una orden médica clara, que indique con precisión cuál es la prestación o lo que necesita la persona con capacidad especial, y actualizada, por supuesto, ¿no? Del momento en que se va a pedir la medida cautelar. Con una orden de esas características es casi diríamos que es infalible, que es muy difícil que se lo nieguen. Por supuesto tiene que ser razonable.
no sé, si yo se me ocurre, no sé, pedir, hay un curandero en el Amazonas que corta caña de bambú y con eso dicen que se le va a desaparecer el de Williams, bueno, obviamente me van a sacar corriendo. Pero bueno, pues eso, la orden médica obviamente tiene que ser razonable y con eso seguramente vamos adelante. Les contaba ayer no, uno de estos días le contaba a Laura y a Gaby que yo soy abogado también de una empresa de medicina prepaga. Estoy de los dos lados del mostrador. Y en un caso nos ordenaron proveer un remedio que todavía está en experimentación en Estados Unidos, ni siquiera está aprobado en Estados Unidos, por supuesto no está aprobado acá tampoco, pero dada la gravedad de la situación, el juez ordenó que se proveyera ese remedio, que además es un remedio muy, muy caro. De modo que cuando la situación es seria, es importante, grave, incluso esto, en realidad sería una irregularidad, para decirlo de alguna manera, que se recete un remedio que no está aprobado, bueno, incluso hay una apertura bastante grande en favor de los derechos de los discapacitados. Así que, bueno, otro aspecto que en este momento es la mediación, o sea, a lo mejor si uno, bueno, dice, bueno, voy a empezar una acción judicial, pero voy a intentar antes una mediación. Mediación es una etapa previa al juicio, donde se cita a la demandada, en este caso será la obra social o la empresa de medicina prepaga, y se intenta una conciliación antes de iniciar el juicio. En muchos casos esto funciona también. A veces también una cosa buena es conseguir la medida cautelar y después, para no tramitar todo el juicio, iniciar la mediación y a lo mejor en la mediación se arregla y listo, ya está el tema resuelto. Con una medida cautelar trabada es más proclive la obligada a cumplir con su acción. Bueno, ¿qué más? Estábamos hablando, sí, habíamos hablado del idioma. Como decíamos, las provincias tienen la posibilidad de adherir o no a las leyes nacionales y las que no lo han hecho a veces se niegan a cumplir las prestaciones que establece la ley nacional. En ese sentido, la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires dictó varias sentencias desestimando acciones o desestimándolas parcialmente. Por ejemplo, IOMA decía, bueno, yo le voy a pagar la formación laboral especial, pero hasta el 50%, digamos. Y entonces la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires hacía lugar a lo que decía IOMA y bueno, y entonces en realidad se perjudicaba a la persona que necesitaba la prestación. Pero bueno, hubo un fallo, después hubo algunos otros, pero sobre todo uno que la Corte Suprema de la Nación revocó esa sentencia de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires y incluso invocando la propia Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que tiene varias normas referidas a las personas con discapacidad, y a la propia ley provincial, y le ordenó otorgar el 100% de la prestación. Es decir, lo que quiero saber con esto es que más allá de las leyes y de lo que dicen exactamente las leyes, últimamente la jurisprudencia, bueno, repito lo que dije hace un rato, está muy abierta y con gran impulso a que se amplíen los derechos de las personas con necesidades especiales, y entonces digamos que hay grandes posibilidades de ser exitoso en uno de estos planteos. Bueno, creo que en eso me parece que está más o menos, hablé un montón, me parece, y listo. Si hay alguna pregunta concreta, lo vemos. Sí, bueno, nos están preguntando si es el Estado el principal obligado a cumplir con la prestación y no la cumplen. Estas medidas que fuiste explicando, ¿también se puede aplicar contra el Estado? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Perfecto. Hay una cosa que es interesante. Para el amparo, justamente como el amparo es un procedimiento establecido para casos muy especiales y
hay algunas ventajitas. Primero, no paga tasa de justicia. Que eso es importante también, porque supongamos que queremos reclamar el pago anual del colegio, que sale, no sé, 20.000 pesos por mes, o sea que son 2 por 2, no sé, ¿cuánto es? No sé, una barbaridad de plata al año. Supongamos que sean 200.000 pesos al año. Tengo que pagar el 3% de tasa de justicia y son 6.000 pesos, es mucha plata, ¿no? Para desembolsar de golpe para iniciar un juicio. Entonces, bueno, el amparo no paga tasa de justicia, eso es una cosa importante. Y también el amparo no necesita mediación previa, porque por lo menos en el orden nacional la mediación previa es obligatoria en la generalidad de los juicios. Uno de los que está exceptuados es el amparo. O sea que, si bien uno puede recurrir a la mediación, porque lo puede preferir, no tiene obligación de hacerlo. Pero bueno, de todas maneras, respecto al Estado, lo mismo, sí, por supuesto. Las mismas acciones que hay contra los obligados, las obras sociales y las prepagas, el Estado. A través del Ministerio de Salud, en principio, que es el que tiene la rama del Ejecutivo obligado en este tema, ¿no? Perfecto. Bueno, muchas gracias, Juan. Bueno, ahora vamos con Laura a hablar acá un tema que, bueno, sabemos que el síndrome de Williams no es una enfermedad, es una condición genética con la que se nace. Pero bueno, lo que es el marco legal, nuestro derecho lo encuadra dentro de la ley de enfermedades raras. ¿Nos podrías hablar de esta ley, por favor? Les cuento, no mucho, porque la ley es también meramente declarativa en muchos aspectos. Sí señala, vamos a empezar por el número, la 26.689 del año 2011, y se promueve el cuidado de la salud para personas con enfermedades poco frecuentes. Este es el título de la norma. Lo van a encontrar siempre abreviado por EPF, que es la abreviatura con la que lo encontramos, si googleamos. ¿Y a qué se refiere? A todos aquellos incapacidades o condición genética que tenga una incidencia de 1 cada 2.000 nacimientos. Todo ese grupo, que son muchas, están inmersos en lo que se llama enfermedades poco frecuentes. Hay algunas que en verdad son enfermedades y hay otras como la enfermedad que hizo Gaby que no, que son condiciones genéticas, como la del caso del síndrome de Williams. ¿Qué tiene la autoridad de aplicación de esta norma? Es el Ministerio de Salud. Tiene como objetivo lo mismo que las leyes anteriores, el acceso y el cuidado a la salud, un diagnóstico precoz, el tratamiento que cada situación podría necesitar, pero va un poco más allá que el resto, porque al ser grupos determinados y mucho más acotados por la incidencia en nacimientos, se propicia la participación de asociaciones, nos encontramos inmersos en una de ellas. También se propone elaborar un registro de enfermedades poco frecuentes, también de un desarrollo de centros de referencia para el tratamiento de estas enfermedades poco frecuentes, también formar profesionales en esta materia. Es decir, es muy amplio, pero es meramente declarativo. ¿Por qué? Porque si bien ha sido reglamentado, quiero decir algo que va en consonancia con lo que dijo Juan. Todo nos lleva mucho tiempo a nosotros en nuestro país. El dictado de la norma, la reglamentación, para que se den una idea, esta norma es del 2011, fue reglamentada en el 2015. Y después tiene otra reglamentación en el 2019, o sea,
va llevando su tiempo, se va logrando, pero lleva todo su tiempo. Que los tiempos reales de nuestros hijos son otros, que es lo que también decía Juan en cuanto a los reclamos. Bueno, también se propone esta ley, en la reglamentación, conformar lo que se llama un consejo consultivo honorario, ¿sí? Que trabaje y esté supervisado por el Ministerio de Salud. Este consejo consultivo debiera hacer un relevamiento de todas estas enfermedades poco frecuentes o condiciones genéticas poco frecuentes para determinar un número real. Bueno, en el año 19, mediante una resolución, el Ministerio de Salud conformó este Consejo Consultivo Honorario, es decir, ya está conformado y está trabajando en lo que son los registros de enfermedades poco frecuentes, entre los cuales la condición genética del síndrome de Williams integraría este grupo. Este comité consultivo, este consejo, perdón, consultivo, está integrado por 9 entidades que se autogestionan, digamos, y están supervisados por el Ministerio de Salud. Entre esas 9 entidades, que también pueden ir modificándose, pueden salir algunas y ingresar otras, todas tienen que tener determinada trayectoria en el tema. Y actualmente están conformadas, voy a nombrar algunas aquí a título informativo para que sepamos. El Hospital Garrahan, el servicio de genética lo integra a este consejo consultivo. También el Garrahan, pero en el servicio de crecimiento y desarrollo, que muchos de nosotros hemos llegado en algún momento al Garrahan por diferentes temas. La Asociación Argentina de Pediatría y Grupo de Enfermedades Poco Frecuentes, la Fundación ISTINE, que nosotros como asociación también tenemos conocimiento porque también hemos participado de actividades desarrolladas por la Fundación, la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes, que la abreviatura es FADOP, perdón, que también lo hemos visto en algunos en publicidades o de eventos que se realizan. Es decir, hay un camino iniciado. Nosotros como asociación, para aquellos padres que nos estén escuchando y nos sepan, estamos haciendo también un camino para ayudar a este camino ya iniciado, que es el de tener una ley propia del síndrome de Williams, como lo tienen otras condiciones genéticas. En el caso nuestro tenemos la ley 6002 de la Ciudad de Buenos Aires, que es ley, que propone a la última semana de mayo como la semana del síndrome de Williams. Tiene la idea también de lo que dice esta ley de enfermedades poco frecuentes, de promover, de saber de qué se trata, de saber cómo abordar el tema de la educación, del aprendizaje en diferentes temáticas, lo cual es sumamente importante porque conociendo la característica de la persona, las potencialidades, podemos trabajar y lograr muchas más cosas. Para eso estamos trabajando desde diferentes ámbitos. En la Ciudad de Buenos Aires ya tenemos ley, que como les dije, la 6002, y en Nación estamos camino tenemos la media sanción de la Cámara de Diputados, faltaría la otra media sanción para que fuera ley de la Cámara de Senadores. Así que bueno, estamos trabajando en consonancia con esto, pero esta ley ya existe, está fundamentada y comenzó a aplicarse el año pasado. Perfecto.
Bueno, vamos ahora a tocar otro tema que creo que a los papás les interesa mucho, que es el tema de las pensiones no contributivas por discapacidad. Laura, si podés contarnos, quiénes son las personas que acceden, si es difícil, no es difícil, si tenés conocimiento de qué montos se trata esa pensión y si tiene algún sistema de salud que también lo pueda amparar en caso de no contar con una obra social o una prepaga. Mira, sí, Gaby, este sería el tema seguridad social, para ponerle un título y que nos quede más o menos claro. Dentro de seguridad social, como padres, tenemos que saber que existen asignaciones por hijo y por hijo con discapacidad. El trámite es el mismo. Esto por un lado. Por otro lado tenemos las pensiones no contributivas y también tenemos algo que también lo señala la 22431, que es una de las normas de las que hablé al principio, que es un régimen jubilatorio para minusválidos, después se cambió el término a discapacidad. A ver, para situarnos en uno y en otro contexto, las asignaciones las percibe una persona que trabaja en relación de dependencia y hasta una suma determinada de ingreso como remuneración. Eso sería la asignación por hijo o por hijo discapacitado. Ese es un tema. Tenemos después dos grandes bloques, uno sería el de la pensión no contributiva y el de la jubilación por minusvalía o discapacidad. Vamos a ir con el más complicado primero, que es el de las no contributivas. Yo les voy a contar lo que dice la norma, pero seguro tenemos experiencia de un montón de familias que han intentado tramitarla sin llegar a un resultado feliz. ¿Por qué? Porque tenemos millones de inconvenientes en este tipo de pensiones. Pensión no contributiva significa que no requiere de ningún aporte previo para obtener esta pensión, ¿sí? El único condicionamiento para obtener esta pensión es tener, al principio cuando surgió, decía imposibilidad para trabajar. Quiero que tengamos en cuenta que esta pensión no contributiva se generó, surgió como idea, como impronta, por decirlo de alguna manera, en el año 48. Se trajo a la práctica real en cuanto a la normativa en el año 97. Tengamos en cuenta estas diferencias, porque son diferencias también desde cómo se entiende la discapacidad en este momento y en otro momento. Bueno, para tramitar esto tenemos que en efecto tener una imposibilidad para trabajar, pero además debemos contar, de acuerdo a lo que dice la reglamentación, con una situación de vulnerabilidad social. Esto es muy amplio y nosotros sabemos, en nuestra profesión esto pasa todo el tiempo, que queda muy librado a la interpretación, porque la vulnerabilidad social es muy amplia, puede entenderse de una u otra manera o en una u en otra situación. Marca la reglamentación alguna serie de pautas que debe cumplir la persona que la tramita. Debe encontrarse obviamente capacitado, no cobrar ninguna prestación contributiva. ¿De qué manera una persona que se encuentra discapacitada desde el nacimiento o con capacidad reducida podría cobrar una pensión contributiva si tuviera una pensión derivada de la jubilación de alguno de sus progenitores, por ejemplo? Entonces, en ese caso no le correspondería cobrar eso. Después, no tener gente, familiares que puedan colaborar con la subsistencia, con el alimento, algo básico. No tener bienes o ingresos y no estar empleado o autónomo. Hace 2 o 3 programas atrás tuvimos la entrevista de una persona que con una actitud absolutamente altruista
en el norte de nuestro país, en Tucumán, hacía todo un trabajo en cuanto a la inserción laboral de no solamente chicos con síndrome de Williams, sino con diferentes situaciones. Y contaba esto, que había gente que había logrado tramitar este largo camino de la pensión no contributiva, pero si conseguía un trabajo y le querían hacer aportes, se encontraban con el tema de que no podía seguir cobrando la pensión no contributiva y efectuarse aportes. Obviamente, la persona, después de haber transitado un largo camino para lograr la pensión no contributiva, no la quiere perder. Entonces, cae la posibilidad de trabajo, de calidad de vida, de todo de la persona con discapacidad. Es bastante complicada. La tramitación de este tipo de pensión no contributiva hoy día la realiza ANSES. Esto se inicia en ANSES. ANSES hace una evaluación previa y otorga un número de expediente. Hasta ahí llega la actuación de ANSES, porque después el expediente se gira a la Agencia Nacional de Discapacidad, ANDI, que es quien va a hacer todas las evaluaciones y va a determinar si la persona requiere o no de esa pensión no contributiva. En ese proceso de lo que realiza la Agencia Nacional de Discapacidad, se encuentran varias etapas. Hay una evaluación socioeconómica donde se va al domicilio del titular para ver en qué condiciones vive, se piden informes a los familiares para determinar montos de ingresos, se pide obviamente informes al registro de la propiedad inmueble para corroborar que la persona no tenga inmuebles a su nombre. Respecto al tema de si hay menores que no tienen ningún mayor responsable, se comunica minoridad, y acá tenemos un condicionante más, que se contrapone a la modificación del código. Dice la norma reglamentaria de esta ley totalmente obsoleta, que si el peticionante tiene un dictamen o un certificado médico que presenta determinadas características de ser una persona con discapacidad, tiene que tramitar una curatela. Cosa que hoy día, con el avance normativo que tenemos, es algo que carece de sentido, pero es algo que sí lo piden en muchas oportunidades. Esto sería más o menos y rápidamente como es el procedimiento. El monto, Gaby, que me pediste, es el 70% de una jubilación mínima. Hoy día, hasta noviembre, 12.689,80 bruto. Después tiene el incremento de ley que tienen las jubilaciones. Perfecto, muy claro, Laura. Bueno, Juan, llegamos ya acá a uno de los últimos temas que tenemos para hablar en cuanto a lo que hablábamos al principio, que es esta reforma del Código Civil, y bueno, ¿nos podés explicar en qué consiste esto que se llama restricciones a la capacidad jurídica que establece el Código Civil, y cuáles serían cómo se aplica el sistema de apoyos? Sí, cómo no. Sí, pero antes, en 30 segundos les comento una cosa que me ha quedado de lo anterior, que es que muchas veces las empresas de medicina prepago, las obras sociales, aducen que si otorgan determinadas prestaciones o muchas les resulta imposible económicamente porque van a quebrar o que en fin, que no pueden sostenerse, etcétera, etcétera. Pero quería decir también que hay jurisprudencia de la Corte Suprema de la Nación que ha dicho que, y bueno, ha desestimado ese planteo diciendo, bueno, si ustedes me tienen que probar exactamente que esa prestación les va a producir la quiebra, cosa que es prácticamente imposible que lo prueben. Y además,
más que esa quiebra, sería, digamos así, que esa suma de prestaciones serían inconstitucionales, porque la verdad es que la quiebra es una contingencia común y silvestre en la vida comercial. Alguien puede caer en la quiebra, pero justamente el que cae en la quiebra hay que sacárselo de encima porque es un tipo que no sirve, en definitiva, para la vida, ¿no? Para la vida comercial. Entonces, bueno, o sea que ese argumento que a veces se han sostenido las prepagas, sobre todo, ha sido desechado. Pero bueno, volvemos al tema tuyo, Gaby, lo que me decías. Bueno, sí, el nuevo Código Civil y Comercial, del que rige del año 2015, modificó el tema de la capacidad, ¿no? De la capacidad jurídica. Tradicionalmente los menores de edad son incapaces, no pueden realizar actos por sí mismos, y entre el elenco de personas incapacitadas jurídicamente estaban las personas con capacidades especiales, digamos, o discapacidades. Y anteriormente había como una sola que era declarar lo insano, ¿no? El famoso juicio de Insania, y se le nombraba un curador. Bueno, como decía Gaby, eso implicaba para que cualquier persona que tuviera una tipo de estas características en realidad no pudiera llevar a cabo actos de la vida civil. El concepto que acaba, es más, creo que lo dice todavía el código, es si una persona no es capaz de dirigir su persona y administrar sus bienes, ¿no? Ese era el criterio, digamos, para que una persona fuera declarada insana y nombrarle un curador. Bueno, primer punto, la curaduría no desapareció. Sigue la posibilidad de nombrar un curador para las personas que efectivamente estén incapacitadas de manera ostensible o muy claramente para dirigir su persona y administrar sus bienes. Yo pienso que si a Mariana, mi hija, si tuviera un tío soltero y sin hijos, dejaran el testamento un departamento de Mar del Plata, digamos, en la ciudad de Buenos Aires, Mariana lo cambiaría chocha de la vida por una caja de golosinas. Entonces, bueno, efectivamente, creo que Mariana no está capacitada para administrar sus bienes. Entonces, bueno, para las personas que tienen una capacidad bastante importante, sigue siendo una protección, porque en definitiva es eso, ¿no? Es protegerlos en fin, de que vendan la primogenitura por un plato, digamos, utilizar un símil bíblico. Pero bueno, pero de todas maneras, bueno, el gran avance del código es que entre esa situación extrema a la otra situación extrema hay todo un matiz muy largo de grises, digamos, que habilita a la gente a actuar y a tener todos los derechos que no les priva la sentencia. Es decir, por supuesto, en estos casos lo que se hace es, se presume la capacidad de la persona y solamente no podrá llevar a cabo aquellos actos que la sentencia establezca que no puede hacer por sí mismo, individualmente. Y en esos casos, para esos actos, se les designa, la ley habla de apoyos, pero en definitiva los apoyos fundamentalmente son personas, ¿no? Personas que los ayudan, los apoyan en aquellos aspectos en que no pueden manejarse solos. Y hay una cosa que es muy importante, que es que la persona interesada, digamos, la persona con capacidad especial, tiene la posibilidad de decidir quién, o por lo menos proponer la persona que quiere que sea el apoyo. De modo que, supongamos, si tiene que vender, el caso más típico es la disposición de bienes inmuebles, ¿no? Digamos que serían los bienes más valiosos, deben ser registrables también. Supongamos que quiera que la sentencia, bueno, podrá hacer todo lo que quiera, pero para la venta o disposición o hipoteca de un bien inmueble va a requerir el apoyo de tal persona. Entonces, en este caso, firmar la persona interesada más el apoyo. Y, por supuesto, con la autorización, la conformidad judicial, seguramente previa vista al asesor de menores e incapaces, en fin, con todos los recaudos que el acto requiera,
pero bueno, con un protagonismo también de la persona con capacidad especial. Y, bueno, insisto, porque este es el gran punto de la gran diferencia, es que se lo presume capaz para todos los otros actos que la ciencia no dice que no puede llevar a cabo. Bueno, creo que estamos con esto. Y ya estamos pasados de rosca, ¿no? De tiempo. Bueno, la verdad que clarísimo los temas. Yo creo que ya nos acercamos al cierre del programa y la verdad que a mí me gustaría cerrar con unas palabras del doctor Claudio Espósito, que es un gran defensor de los derechos de las personas con discapacidad, fue integrante durante muchos años del Instituto de Discapacidad del Colegio Público de Abogados de San Martín, y bueno, hoy es el actual director de la Agencia Nacional de Discapacidad. Él dice lo siguiente, dice, si entendemos a la discapacidad como parte de una diversidad humana, entenderemos que el otro es una persona, tenga una diversidad funcional, sea motriz, sea sensorial, sea visual, intelectual, mental o psicosocial. Es una persona que siente, que se divierte, que ríe y que tiene derecho a la vida, como vos, como yo, como todos. Y solo así vamos a poder, entendiendo a la discapacidad como parte de la diversidad, solo así la sociedad va a poder tomar medidas de políticas públicas que ayuden a las personas con discapacidad. Me quedo con esa frase que dice persona con diversidad funcional, como para modificar la palabra discapacidad. Así que bueno, les agradezco mucho por participar de la entrevista, la verdad que fue un honor tenerlos, y bueno, los despedimos. Buenas. Hola, Susi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué cuentan? Bueno, muchas gracias por estas charlas. Nos aclaran muchos puntos que todos los tenemos muy confusos porque no es falsa y la parte jurídica o poder saber cómo defender nuestros derechos. Bueno, muy interesante todo. Muchas gracias. Nos despedimos. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Luego. Bueno, hemos terminado una nueva charla de temas sobre síndrome de William. Esto era en discapacidad en general. Y el próximo sábado tendremos a Tamara, otra joven de la Asociación Argentina de Síndrome de William, que nos contará sus experiencias de vida y todo lo que ella nos quiera transmitir. Saludos a todos.